Hola, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos nuevamente en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Y en esta ocasión quiero hacer un comentario sobre este libro que presentamos hace un mes más o menos en el Fondo de Cultura Económica. Es una edición de ACAL y el libro lleva por título La derrota de Occidente, de Emmanuel Todd. El libro lo leí de principio a fin y ha resultado Todd para mí un verdadero descubrimiento, una sorpresa extraordinaria por la potencia intelectual que tiene. Además de que la historia la historia de este libro, la historia de mi acercamiento a Emmanuel Todd, es un poco peculiar porque yo tomé nota de él. Es francés, desde luego. Por cierto, que es hijo de Olivier Todd, que es el gran biógrafo de André Malraux, que es una biografía extraordinaria. Permítanme recomendarles, si me lo permiten, la reseña que hice de esa biografía, que se llama La ávida lucidez. Si ustedes ponen en Google La ávida lucidez, Ismael Carballo, llegarán al ensayo en donde reseño la biografía de Olivier Todd de André Malraux. El hijo de Olivier Todd es Emmanuel Todd, francés. Es peculiar la manera en la que yo llegué a él, porque hace como 3 años, me parece, vi una película francesa en alguna plataforma en internet. Me parece que se llamaba Atenea, la película, y que trata sobre que es sintomático. Últimamente yo en estas plataformas, en cine de arte, etcétera, hay muchas películas y series francesas que tratan sobre el mismo tema, que tiene que ver con el problema de la migración en su conexión con el crimen organizado, problemas sociales, descomposición, desintegración, segregación, desde luego, explotación, etcétera. Todo ese problema sociocultural tremendo del que ahora pues Francia o algunas ciudades francesas son ejemplos sintomáticos de una dinámica contemporánea bastante inquietante. Entonces, esta película trata sobre un barrio periférico de París, al que prácticamente no se puede ingresar por la peligrosidad. Es prácticamente como una suerte de ciudadela, y ocurre ahí una suerte de microguerra civil entre las fuerzas del orden, de la policía, de la Guardia Nacional parisina, con los habitantes de esa ciudad perdida, digámoslo así, o esa ciudad periférica en París. Y, en fin, es muy, muy interesante. Las variables habituales en este tipo de situaciones, que es un poco lo que analiza en su obra Michel Houellebecq, este escritor francés tan polémico por lo demás. Las variables son pues migración, pobreza, narcotráfico, islam, fuerzas neonazis que están infiltradas o que están dentro de las fuerzas policiales del orden, ¿verdad? Entonces, con todas esas variables, pues ofrecen un cuadro, ya digo, bastante problemático, inquietante de lo que está ocurriendo, al parecer, en las últimas décadas en Francia, particularmente en París. Entonces, yo a raíz de todas las cosas que detona esa película tan interesante, se llama Atenea, me puse a investigar sobre ella, encontré una reseña de la película y ahí mencionan a Olivier Todd. Y entonces insertan una cita que él hace, me pareció muy interesante, entonces tomé nota y inmediatamente después busqué en internet uno de los libros de Todd, que se llama Después del Imperio, After the Empire. Lo compré en inglés y lo tenía ahí guardado, no lo había podido leer. Un par de años pasaron y no lo había leído. Tuvo que venir esta ocasión para presentar el libro en el Fondo de Cultura Económica. Me buscó a mí la editorial ACAL
y me pidieron que si podía participar en la presentación del libro, y entonces ya me enviaron este otro, que este es el último, de Emmanuel Todd, La derrota de Occidente, y entonces ya me lo leí de principio a fin para participar en la presentación, y entonces no nada más ya tengo ahora sí abierto el libro que compré y que no había empezado, After the Empire, sino que también tiene otro que se llama, me parece que se llama Después de la democracia, una cosa así. Me parece extraordinario la perspectiva que maneja Emmanuel Todd por varias razones. En primer lugar, debo de decir que lo interesante de este perfil, de este ensayista, de este analista, es su formación. Emmanuel Todd es demógrafo, historiador y antropólogo. Eso es prácticamente la clave, digámoslo así, es la clave de su análisis. Es decir, no está formado ni dentro de la ciencia política necesariamente, ni necesariamente tampoco dentro de las relaciones internacionales, sin perjuicio de que sus análisis siempre son de carácter internacional. Está analizando, pues como no puede ser de otra manera, tratándose de Francia, ¿verdad? La influencia de Francia en el mundo, etcétera, eso es indiscutible, etcétera. Entonces, normalmente, analizando Francia, está también analizando el mundo, la situación contemporánea, la dialéctica mundial del momento, etcétera. Pero no está formado en la disciplina de las relaciones internacionales, ni en la de la ciencia política, ni en la de la sociología, sino que él mezcla historia, antropología y demografía. Esto es clave por el hecho de que, como yo ya lo he comentado en otras ocasiones, también recordarán que yo soy partidario de, por un lado soy partidario de la perspectiva del realismo político, me considero un realista político en la línea de Maquiavelo y de Spinoza y de Lenin, digámoslo así, y de Schmitt también. Y por otro lado, además de tener esa óptica para el análisis político, tengo también una perspectiva geopolítica, eso ya lo hemos comentado en otras ocasiones. A mí me interesa hacer análisis geopolíticos de la realidad mundial y también de la realidad nacional incrustada en la realidad mundial. Y recordarán que la geopolítica, según mi parecer, es una perspectiva de aproximación a la dinámica mundial al margen y por encima del derecho. Esa es la clave. Al margen y por encima del derecho. Sin que esto suponga que se ignore o se desprecie el derecho, siempre hago esta aclaración, pero la geopolítica desde mi punto de vista, lo que te permite comprender es cómo se mueven las grandes potencias. Esa es la cuestión. ¿Cómo se mueven las grandes potencias? ¿Se los permita o no se los permite el derecho internacional? En este caso el derecho internacional, ¿verdad? Las perspectivas institucionalistas o liberales de las relaciones internacionales, de la carrera, de la disciplina, esas perspectivas normalmente están atenidas a lo que dispone el derecho internacional. De suerte tal que cuando tú analizas una guerra, una invasión, una crisis humanitaria, si lo haces desde las relaciones internacionales, normalmente lo que se hace es ver pues, qué dice la ONU, qué dice el derecho internacional, qué dicen los tratados internacionales, y en función de lo que está expuesto desde esta codificación normativa, se analiza el mundo, ¿verdad? Eso es lo que hacen las relaciones internacionales, es la perspectiva de la diplomacia, etc. La geopolítica lo que te permite es comprender cómo una guerra ocurre porque quien invade lo hace porque puede, etc. ¿Me explico? Por eso es una perspectiva de realismo puro y duro. Y dentro de los criterios fundamentales para hacer análisis geopolítico figura, desde mi punto de vista, la demografía. Esa es la cuestión. El demógrafo, también lo hemos comentado en otras ocasiones, para el demógrafo no existe ni la izquierda ni la derecha, no existen los derechos, no existe el liberalismo, el conservadurismo, lo tradicional. Para el demógrafo eso no existe. Lo que el demógrafo analiza, bueno, estoy simplificando a lo mejor un poco exageradamente, pero bueno, para que la idea quede clara. Lo que el demógrafo analiza son 5 cosas. En una sociedad determinada, lo que la demografía analiza son la natalidad, la mortalidad, la fertilidad, la nupcialidad y la movilidad. Natalidad, mortalidad, fecundidad, nupcialidad, movilidad. Esos son los 5 criterios que analiza un demógrafo. Y entonces te permite comprender, el demógrafo te permite ver cómo una sociedad determinada, según estos datos demográficos, te puede analizar
cómo va a estar configurada, cuáles van a ser sus dinámicas fundamentales en 20, 30, 40, 50, 60, 70 años o un siglo, ¿verdad? Haciendo estas extrapolaciones demográficas. Entonces, Todd se sitúa en esa perspectiva, por eso me pareció tan interesante su análisis en este libro. Por otro lado, esa es la primera consideración, ¿verdad? Es decir, obviamente este libro está totalmente disponible en cualquier librería comercial, es totalmente recomendable este libro. Ahora explico de qué se trata, porque el título es bastante provocador, ¿verdad? Muchos dirán, claro, sí, Occidente, que muera Occidente, muchos dirán, ¿verdad? Estarán esperando decir eso. Enrique Dussel, por ejemplo, diría eso. Sí, claro, Occidente es el fruto de todos los males de la historia, etc. La otra elemento interesantísimo del libro es que en ninguna de las 300 casi páginas, Todd utiliza el concepto de izquierda y de derecha. Eso es prácticamente aire fresco para mí, para los análisis. Es aire fresco. No utiliza en ningún momento estos dos conceptos, ni izquierda ni derecha, prácticamente tampoco liberalismo, conservadurismo, mucho menos el de ultraderecha, que es ahora la etiqueta favorita inmediata, ¿verdad? Ahora cualquier cosa es de ultraderecha, etc. Creo que la vez anterior que aquí yo estuve platicándoles sobre algo relativo a estas cuestiones, ¿verdad? Entonces creo yo que el hecho de que la discusión política, la discusión periodística, el análisis internacional, el análisis político nacional, en el momento en el que se lleva al terreno de izquierda y derecha, prácticamente se reduce a su mínima expresión la posibilidad de entender la complejidad de los fenómenos sociales, culturales, económicos, políticos, etc. Prácticamente es una condena querer ver todo siempre desde esa dicotomía. Yo no estoy negando que no exista la izquierda y la derecha, desde luego que existen, lo único que niego es que el mundo no se reduce a esas dos regiones, porque a veces pareciera que muchos piensan que solamente existen solo dos regiones del mundo y de la realidad política y social e histórica, la izquierda y la derecha, ¿verdad? De suerte tal que hay ciencia de izquierda, ciencia de derecha, arte de izquierda, arte de derecha, en fin, es un sinsentido. Entonces yo lo que planteo a estos efectos pues es que efectivamente la izquierda y la derecha son dos conceptos que solamente tienen sentido para empezar a partir de la Revolución Francesa en adelante. Es una topografía, digámoslo así, política que sirve para una cierta orientación de las cosas, tanto una como otra no tiene ninguna connotación moral, que es otro de los vicios en los que siempre se incurre, es decir, quien se sitúa en la izquierda se siente moralmente superior que el que se pone en la derecha, ¿verdad? Y el que está en la derecha pues es un miserable moral, y el que está en la izquierda es la bondad encarnada, etc. Esas son reducciones que no tienen ningún sentido. La izquierda y la derecha son conceptos estrictamente políticos, y al ser políticos esto supone que se tiene un concepto del Estado en cuanto a su estructura, su contenido y su funcionamiento. Por tanto, ser de izquierda o de derecha supone esto, tener una idea del Estado, básicamente. Y bueno, a partir de ahí pues ya se pueden hacer análisis un poco más acotados, ¿verdad? Sin incurrir nunca, según mi parecer, o por lo menos esa es mi posición, sin incurrir nunca en la idea de que la totalidad de las cosas se pueden explicar en función de esta dicotomía izquierda-derecha. Bueno, en fin, el hecho es que Todd nunca utiliza este concepto. Ese es el segundo comentario, digámoslo así, preambular para hacer el análisis del libro. Ahora bien, ¿de qué trata el libro? Pues el libro, la portada yo no soy fan, es un diseño bastante, sí, horripilante en realidad, pero bueno. Si ustedes observan aquí, es un mapa, el planeta. De un lado está Rusia y el resto la otra parte que efectivamente podríamos pensar fácilmente que es Occidente, está desmoronándose. No sé si se puede observar. Entonces, aquí hay una primera señal y una primera clave que se da en la portada. En la portada está Rusia y China, digámoslo así, pero no habla de China. Habla sobre Rusia y el resto del mapa, es decir, Occidente, Europa occidental, Europa continental y Estados Unidos está destruyéndose, disolviéndose. Entonces, claro, esto es lo que te indica en la portada, y con el título lo que
lo que está planteando aquí es, claro, inmediatamente yo cuando me dieron el libro dije, claro, la derrota de Occidente, hay primero que explicar qué es Occidente, porque pues prácticamente si no se tiene claridad respecto de qué es Occidente, pues entonces el descontrol prácticamente aparece, nomás das un paso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué Rusia? ¿No? Según el mapa, ¿por qué Rusia? O según la portada. Pues porque lo que está haciendo Todd, fíjense ustedes, que es un libro bastante complicado, no es sencillo el libro. Lo que está haciendo Todd es explicar por qué razones, por qué serie de razones, fíjense ustedes. Rusia está destinada a ganar la guerra con Ucrania o sí. Esa es la tesis de Todd. Es decir, Rusia va a ganar la guerra de Ucrania. Pase lo que pase, esa guerra no la puede perder Rusia. Y después explica por qué Occidente la va a perder. Y explicando las razones por las cuales Occidente la va a perder, delimita un cuadro en función del cual se puede ver cómo precisamente Occidente está siendo derrotado. Es decir, este es un libro que analiza la guerra de Ucrania, a partir de cuya explicación se puede comprender cómo Occidente está llamado o está en decadencia prácticamente terminal. Ese es el asunto. Y claro, pues les voy a leer algunas partes del libro para más o menos ofrecerles una síntesis más o menos elaborada de este libro tan complejo, tan lleno de claves interesantísimas, siempre analizadas desde esta convergencia de disciplinas, la antropología, la historia y la demografía. Dice, la introducción se llama Las 10 sorpresas de la guerra. Y entonces dice, el 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin apareció en las pantallas de televisión de todo el mundo. Anunció la entrada de tropas rusas en Ucrania. En lo fundamental, su discurso no se refería a Ucrania o al derecho a la autodeterminación de la población del Donbass. Era un desafío a la OTAN. Putin explicó por qué no quería que Rusia fuera cogida por sorpresa como en 1941, alargando en exceso la espera del inevitable ataque. Cita de Putin. La continua expansión de las infraestructuras de la Alianza del Atlántico Norte de la OTAN y el equipamiento militar del territorio de Ucrania son inaceptables para nosotros. Fin de la cita de Putin. Se había cruzado una línea roja. No era cuestión de dejar que se desarrollara una antirrusia en Ucrania. Era una acción, insistió, de autodefensa. Este discurso, en el que afirmaba la validez histórica y por así decirlo, jurídica de su decisión, revelaba con cruel realismo una relación técnica de fuerzas a su favor. Si había llegado el momento de que Rusia actuara, era porque la posesión de misiles hipersónicos le otorgaba una superioridad en el plano estratégico. El discurso de Putin, muy bien construido y muy sereno, aunque delatara cierta emoción, era perfectamente claro, y aunque no había motivos para ceder, merecía ser discutido. Sin embargo, lo que se impuso inmediatamente fue la visión de un Putin incomprensible y de unos rusos incomprensibles, sumisos o estúpidos. Lo que siguió fue una falta de debate que ha desacreditado a la democracia occidental, total en dos países, Francia y Reino Unido, relativa en Alemania y en Estados Unidos. Y entonces, él, básicamente así comienza el libro. Entonces es un poco interesante porque claro, tú empiezas a analizar, claro, aquí nos van a hablar de Occidente, qué es Occidente, etcétera, pero después se concentra todo en el análisis de la guerra entre Rusia y Ucrania. Las 10 sorpresas de las que habla Todd sobre esta guerra son las siguientes. La primera fue la irrupción de la guerra en Europa, una guerra real entre dos estados, un acontecimiento increíble en un continente que se creía instalado en la paz perpetua. 2. La segunda son los dos adversarios implicados en este conflicto, Estados Unidos y Rusia. Durante más de una década, el primero había identificado a China como su principal enemigo, ¿no? Esto es un poco lo que explicó de alguna manera, o una de las claves que explicó la llegada de Donald Trump a la presidencia, ¿verdad? El planteamiento de que China suponía, o supone, según los planteamientos de Trump y de su equipo, China supone el máximo desafío existencial que Estados Unidos ha encarado en su historia entera.
¿verdad? Muchísimo más importante y peligroso que lo que supuso la Unión Soviética. Es lo que plantean muchos asesores de Donald Trump, y por eso es lo que hizo, ¿verdad? Hacerle la guerra comercial de una manera franca a China. Entonces, sin perjuicio de que todo el mundo pensábamos que China en realidad iba a ser el escenario de una tercera guerra mundial, o la que corresponda a la cuarta, ocurre que la guerra al final termina siendo en uno de los extremos orientales de Europa, entre Rusia y Ucrania. En Washington, la hostilidad hacia China atravesaba todo el espectro político y era probablemente el único punto en el que republicanos y demócratas habían logrado ponerse de acuerdo en los últimos años. Ahora, a través de los ucranianos, asistimos a un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Esa es la segunda sorpresa. La tercera sorpresa, la resistencia militar de Ucrania. Todo el mundo esperaba que fuera rápidamente aplastada. Tras haberse formado una imagen infantil y exagerada de un Putin demoníaco, muchos occidentales se negaron a ver que Rusia solo había enviado entre 100.000 y 120.000 soldados a Ucrania. Entonces, otra de las sorpresas es que Ucrania sigue resistiendo. La cuarta sorpresa fue la resistencia económica de Rusia. Nos habían dicho que las sanciones, en particular la exclusión de los bancos rusos del sistema de intercambio interbancario SWIFT, pondrían al país de rodillas. Pero si algunas mentes curiosas de nuestro personal político y periodístico se hubieran tomado la molestia de leer el libro de David Turtier, Rusia, un libro que no hablo francés, el libro de David Turtier, publicado unos meses antes de la guerra, nos habríamos ahorrado esta ridícula fe en nuestra omnipotencia financiera. Turtier demuestra que los rusos se habían adaptado a las sanciones de 2014 y que se habían preparado para ser autónomos en los ámbitos informático y bancario. Quinta sorpresa, el desmoronamiento de toda la voluntad europea. Al principio, Europa era la pareja franco-alemana, que después de la crisis del 2008 había adquirido ciertamente la apariencia de un matrimonio patriarcal, con Alemania en el papel de marido dominante que ya no escuchaba lo que su compañera le decía. Pero lo que se ha visto es que prácticamente Europa está totalmente disuelta, su voluntad de poder, geopolítica, de presencia prácticamente es inexistente. Por eso, como ya he señalado en otras ocasiones, pues prácticamente todas las recomendaciones, todos los posicionamientos provenientes de la Unión Europea, pues simplemente son cuestiones totalmente despreciables, tangenciales, no tienen ninguna relevancia. Entonces, si la Unión Europea condena a López Obrador, o si reconoce o si desconoce a Nicolás Maduro, prácticamente eso y nada es lo mismo, porque la Unión Europea prácticamente no tiene ninguna relevancia geopolítica, en la más mínima. Esa es la cuestión. La sexta sorpresa de la guerra fue la aparición del Reino Unido como zascandil antirruso y mosca cojonera de la OTAN, dice Todd, ¿no? La séptima sorpresa, el belicismo que afectó a Escandinavia. La octava vino de Estados Unidos, la potencia militar dominante. Tras ir aumentando poco a poco, la preocupación se manifestó oficialmente en junio de 2023 en numerosos informes y artículos, y cuya fuente original era el Pentágono. La industria militar estadounidense era insuficiente. La superpotencia mundial era incapaz de garantizar el suministro de proyectiles o de cualquier otra cosa a su protegido ucraniano. Esa fue la octava sorpresa. La novena sorpresa es la soledad ideológica de Occidente y su ignorancia de su propio aislamiento. Acostumbrados a establecer los valores que el mundo debe suscribir, los países occidentales esperaban estúpidamente, que todo el planeta compartiría su indignación ante Rusia. Se sintieron decepcionados. Una vez pasada la conmoción inicial de la guerra, empezó a aparecer en todas partes un apoyo cada vez menos discreto a Rusia. Cabe esperar que China, a la que los estadounidenses habían identificado como el siguiente adversario de su lista, no apoyarán a la OTAN. Hay que señalar, sin embargo, que los comentaristas de ambos lados del Atlántico, cegados por su narcisismo ideológico, se les había arreglado durante más de un año para considerar seriamente que China podría no apoyar a Rusia. Aquí lo que plantea es prácticamente la novela sorpresa, es cómo en realidad, lejos de lo que se esperaba y lo que se buscó generar, la mayor parte del mundo prácticamente está apoyando a Rusia. Esa es la cuestión. Y la décima sorpresa y última es la derrota de Occidente. Tal afirmación puede resultar sorprendente cuando la guerra aún no ha terminado. Pero esta derrota es una certeza porque Occidente se está destruyendo a sí mismo más que por un ataque de Rusia. Es un poco la otra clave del libro.
Primero empieza hablando de toda la cuestión sobre estas sorpresas de la guerra rusa-ucraniana, para después concluir que en realidad Occidente, es decir, ahora explico, ¿no? Ahora explico qué entiende Todd por Occidente, pero ese Occidente está suicidándose. No tanto porque Rusia los esté atacando, sino porque se están autoextinguiendo. Ampliemos nuestra perspectiva y escapemos por un momento de la emoción que legítimamente suscita la violencia de la guerra. Estamos en la era de la globalización completa en los dos sentidos de la palabra, máxima y acabada. Intentemos adoptar una visión geopolítica. En realidad, Rusia no es el principal problema. Demasiado vasta para una población que disminuye, sería incapaz de tomar el control del planeta y no tiene ningún deseo de hacerlo. Es una potencia normal cuya evolución no ofrece ningún misterio. Ninguna crisis rusa desestabiliza el equilibrio mundial. Es una crisis occidental y más concretamente una crisis terminal estadounidense la que pone en peligro el equilibrio del planeta. Sus ondas más periféricas se han topado con un rompeolas ruso, un Estado-nación clásico y conservador. Esto es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que después plantea Todd? Dice, claro, Occidente para él, yo inmediatamente cuando empecé el libro dije, bueno, claro, ¿qué es Occidente? Para mí, Occidente, en realidad, dado el avasallante o la avasallante expansión de la civilización científico-técnica, prácticamente ya no tiene sentido distinguir Occidente, porque Occidente es todo el mundo, Occidente es todo el planeta. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene un origen atlántico, es decir, europeo y americano, y eso ya ha rodeado el planeta entero. Entonces, por tanto, ya no tiene sentido hablar de Occidente, desde mi punto de vista, en la actualidad. Claro, esa actualidad científico-tecnológica, en la cual los dispositivos con los que ustedes me están viendo, ¿verdad? Las cámaras, los celulares, todo, cualquier aparato con el que ustedes me están viendo y nos estamos comunicando, todos esos aparatos ya existen en todos los rincones del planeta. Entonces, prácticamente, esa tecnología que efectivamente tiene un origen de lo que en otros periodos de la historia se puede identificar como Occidente, en realidad ya le dio la vuelta al planeta entero. Ahora, la cuestión es esta. La cuestión es que dentro de esa civilización científico-tecnológica, China, como el imperio de nuestro tiempo, está convirtiéndose en una fuerza centrípeta, está atrayendo al mundo hacia su centro. Esa es la cuestión, ¿verdad?, fundamental. Está atrayendo hacia su centro y después está llenando al planeta de sus productos, ¿verdad? Esa es la cuestión. Entonces, esa civilización científico-tecnológica que tiene un origen efectivamente occidental, si se analiza ese Occidente como un proceso histórico, ¿sí?, y que ahora ha envuelto todo el planeta, ahora ocurre que China está convirtiéndose en un atractor centrípeto, nos está tragando a todos. Esa es la cuestión fundamental. Ahora bien, históricamente, la clave aquí es que ese Occidente, para referirnos efectivamente a ese término Occidente, es el resultado de un despliegue civilizatorio que tiene como origen una matriz civilizatoria que estuvo organizada alrededor de 3 puntos fundamentales: Atenas, Jerusalén y Roma. Esa es la cuestión, es decir, la filosofía griega, el derecho romano y la civilización judeocristiana. Ese zócalo, esos 3 puntos, establecen una estructura geopolítica que va desplegándose a lo largo de Europa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que normalmente uno piensa cuando dice Occidente? Claro, Occidente es Europa, ¿verdad? Y su expansión hacia América, por ejemplo, ¿no? Con todas las conquistas, etcétera. La Europa anglosajona hacia el norte, o luterana, ¿sí? La Europa luterana, sajona hacia el norte, la Europa ignaciana, jesuita, hispánico-católica hacia el sur, ¿verdad? Y ahí está Europa, Occidente, desplegándose. Y entonces, claro, ahí está esa clave civilizatoria, que esa expansión es el resultado de un despliegue geopolítico que tiene como claves fundamentales de definición la filosofía griega, el derecho romano y la religión judeocristiana. Esa es la cuestión. Y además, dentro de ese despliegue histórico, hay un punto de inflexión respecto del que no hay marcha atrás. Esto es lo que se tiene que entender desde mi modesto punto de vista,
de una manera categórica, es decir, o sí o sí. El punto de inflexión respecto del que no hay marcha atrás, y precisamente podríamos decir esto, aquí lo planteo como hipótesis, aquí la pongo sobre la mesa. Podríamos pensar incluso que a partir de ese momento ya pierde sentido la distinción de Occidente, Oriente, etc. Ese punto de inflexión es el siglo XVII, que es cuando tiene lugar la revolución, lo que yo llamo revolución científico-teórica, es decir, de Kepler, Copérnico a Newton, Copérnico, Galileo, Kepler, Huygens, hasta Newton, es decir, el siglo del genio, como le llama Whitehead. Es decir, ahí ocurre una serie, esto por cierto, para hacer una referencia literaria, estoy leyendo una tetralogía fantástica de John Banville, que es un escritor dublinés exquisito, que se llama Tetralogía de la Ciencia. La primera novela trata sobre Copérnico, la segunda sobre Kepler, la tercera sobre Newton y la cuarta se llama La Carta de Mefisto. Pero precisamente es una reconstrucción de ese periodo genial, de ese punto de inflexión respecto al que no hay marcha atrás, en los términos, en el sentido de que lo que fue comprendido por esos europeos, si así lo quieren ver, por esos europeos, prácticamente tiene que ser explicado y estudiado en todas las universidades del planeta, prácticamente, ¿verdad? Sí, la física de Newton pues ya nadie se la puede atribuir a Occidente. La física de Newton es la que permite que el mundo funcione en cualquier punto del planeta. Y el siguiente punto fundamental, desde luego, pues es la obra de Darwin, ¿verdad? La revolución, podemos aquí decir la revolución copernicana, la revolución newtoniana y la revolución darwinista, ¿verdad? 1859, el origen de las especies, pues prácticamente a partir de, como le llama Daniel Dennett, la peligrosa idea de Darwin, ¿verdad? Que prácticamente destruye toda la idea metafísica de la centralidad del hombre en el universo. Prácticamente con Darwin el Homo sapiens pasa a ser simplemente una parte miserable de un proceso evolutivo, ¿verdad? Que no tiene ningún sentido, no tiene finalidad. O sea, con Darwin, incluso antes de Darwin, pero con Darwin prácticamente fue el tiro de gracia a la idea de la causa final aristotélica, ¿verdad? Es decir, la idea de que hay un sentido en la vida, ¿no? Ese es el planteamiento aristotélico. Eso prácticamente desde el 17 y después con Darwin prácticamente queda destruido. La vida no tiene sentido, ¿verdad? Somos eslabones de una cadena evolutiva, ¿verdad? De un proceso evolutivo. Entonces eso claro, si alguien te sale con planteamientos pre-darwinianos, pues hay que mandarlo a la universidad, literalmente, ¿verdad? A la escuela. Es lo que quiero decir. Entonces, son puntos de inflexión respecto a los cuales ya no hay marcha atrás, respecto a la comprensión del mundo. Entonces, por eso, decir que eso es de Occidente es que ya no es de Occidente, es que ya es el mundo entero, es lo que quiero decir. Y además, un apunte más. Además de este envolvimiento planetario de la civilización científico-tecnológica, que es el resultado de esos desarrollos geniales del siglo XVII en adelante, que efectivamente tienen lugar en Europa, eso pues ya no se puede negar, ¿verdad? No lo vamos a negar eso. No se va, ahora no tendría sentido querer forzar las cosas para quitarle mérito a esos descubrimientos de Newton o de Kepler o de Copérnico, de Huygens, etc. Aquí para estos efectos vale muchísimo la pena leer la obra de Alexander Coiré, este historiador de la ciencia, filósofo de la ciencia extraordinario. Toda la obra de Coiré te va explicando el peso que tienen todos estos avances científico-tecnológicos, pero además de ello, todo lo que ocurre en el polo religioso judeocristiano al día de hoy es fundamental. Es decir, las religiones, yo no hablo del judeocristianismo porque yo profeso una religión, no la tengo, soy ateo radical, pero las religiones fundamentales del planeta en el momento actual son las que tienen ese origen, el origen judeocristiano, ¿verdad? Judaísmo, cristianismo, islam, fundamentalmente. El cuarto es el budismo, fundamentalmente, ¿verdad? Son las 4 religiones principales, pero en realidad las que compiten demográficamente, para volver al punto inicial de la demografía, las que compiten son el cristianismo y el islam. Esa es la cuestión. El cristianismo sigue siendo la religión con más seguidores, digámoslo así, con más seguidores, con más fieles en el mundo, seguida del islam. Es la siguiente, ¿verdad? Con la diferencia cualitativa y cuantitativa y geopolítica y demográfica fundamental de que el islam crece de una manera mucho más acelerada que el cristianismo. El cristianismo está deteniéndose y el islam está creciendo en cuanto al número de seguidores. Entonces, de aquí a 80 años, a un siglo, pues puede que ya el islam sea la religión principal del planeta entero. Esa es la cuestión.
Entonces, esas religiones tienen ese origen judío-cristiano, es lo que quiero decir. Por eso Roma, Atenas, Jerusalén. Bien. Ahora bien, lo que hace Emmanuel Todd, lo confundo con el Papa, lo que hace Emmanuel Todd es decir que esto es la interpretación que yo hago de Occidente, así lo explico, me llevé 10 minutos o 15 tratando de explicar lo que para mí es Occidente, etc. Pero Emmanuel Todd lo que hace es decir que Occidente, fundamentalmente para él y su análisis, son las sociedades herederas de la Reforma Protestante, es decir, o que es una idea weberiana de Max Weber, ¿verdad? Max Weber, entre otros, ¿no? Max Weber, sí, sociólogo alemán fundamental, pues planteaba que el desarrollo de Europa y de las tendencias fundamentales de la Europa continental y de América son resultado del protestantismo, de la Reforma Protestante. Esa es una discusión, Todd se alinea a ese criterio. Eso se puede discutir, la tesis de Weber, pero aquí no es tiempo para ello, ¿verdad? Es decir, plantea que la modernidad efectivamente tiene como una de sus claves fundamentales el despliegue protestante, ¿verdad? Lutero, ¿verdad? El mundo luterano, digámoslo así, y calvinista, ¿sí? Frente al cual se enderezó el mundo contrarreformista, ignaciano, jesuítico, hispánico, ¿verdad? Que somos nosotros. Nosotros somos herederos de eso. Si tú te sitúas en la perspectiva de Weber, pues lo que incurres es en un complejo de inferioridad por el hecho de que aquí lo que llegó fue la contrarreforma, ¿verdad? Que es la tesis de los liberales. Enrique Krause, por ejemplo, plantea eso, ¿verdad? Nuestra condena, o Octavio Paz también, nuestra condena fue que aquí lo que llegó fue la contrarreforma, ¿verdad? Y debieron haber llegado los cuáqueros o los puritanos protestantes, porque de haber sido así, nosotros estaríamos en otro nivel de desarrollo civilizatorio, pero como llegó la contrarreforma ignaciana, etcétera, pues entonces por eso toda Hispanoamérica está atrasada. Esa es una discusión que se tiene que dar, ¿verdad? Que yo no comparto ese análisis, pero bueno, es lo que hace Todd. Entonces Todd dice que el Occidente, este Occidente que él identifica con la Europa luterano-calvinista, noreuropea y Norteamérica, está en una crisis terminal, por las razones de que la tendencia liberal, la tendencia democrática y el desmoronamiento de la religiosidad, fíjense ustedes, hacia dónde está llevando un libro que comienza analizando la crisis de Rusia con Ucrania, ¿verdad? Ese es el asunto. Pero prácticamente es el pretexto para analizar cómo ese occidente euroatlántico protestante está al borde ya de la decadencia total como fruto de tendencias derivadas del liberalismo y de la secularización extrema. Él aquí utiliza un criterio muy interesante que habla de la religiosidad activa, la religiosidad zombie y la religiosidad cero. La religiosidad activa, pues es aquella en la que una sociedad de una manera mayoritaria, considerable, practica la religión, etcétera, ¿verdad? La religiosidad zombie es aquella en la que una sociedad ya en su mayor parte, pues prácticamente es atea, es agnóstica, pero sigue funcionando un poco por inercia cultural con los ritmos, los criterios, los protocolos establecidos por la iglesia, por las iglesias. Entonces, pues yo qué sé, se casa por la iglesia, bautiza a sus hijos, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Más o menos, ¿no? Tiene a lo mejor en casa una Biblia, etc. Es la religiosidad zombie, que está de alguna manera ya muerta, la creencia ya no existe, la creencia, pero ahí están las instituciones bajo la forma bajo el formato de estructuras culturales, ¿verdad? De instituciones culturales, de paso, digámoslo así, ¿verdad? Y la religiosidad cero es en la que ya no existe creencia alguna, pero tampoco existe ninguna institución que vaya rigiendo la vida civil de las personas. Entonces ya no hay matrimonios por la iglesia, ya se prescinde de las iglesias, y entonces claro, él no es un libro sobre religión ni mucho menos, sino él lo que analiza, otra vez volviendo al punto inicial que yo señalé, comienza o avanza analizando las consecuencias demográficas
de, por ejemplo, transformaciones religiosas, tal como están ocurriendo en este sector que él identifica como el núcleo de Occidente. La Europa del norte protestante y Estados Unidos como su máxima expresión. Y entonces, a partir de aquí, de todo esto, va analizando las estructuras de familia en Rusia, en Ucrania, en Alemania, la estructura de familia, el formato de familia, si son de un patriarcado dominante o un patriarcado horizontalizador, digámoslo así, democrático o liberal, sin nunca incurrir en izquierda o en derecha. Esa es la mayor frescura del libro, ¿verdad? En ningún momento habla del patriarcado como algo que esté oprimiendo a las mujeres. No habla de eso, simplemente explica las consecuencias demográficas, geopolíticas, de fuerza social que están ocurriendo en función de estas transformaciones culturales. Entonces, analiza el formato de familia. Por ejemplo, hay toda una parte que le dedica al análisis de cómo las sociedades que vivieron, los países que vivieron bajo el formato soviético, ¿verdad? Bajo el yugo soviético, toda la Europa del Este, cómo ahora tienen una clase media altamente cultivada, altamente educada, altamente formada, y que esa es una clase media distinta de la que ocurre en una Europa que siempre estuvo funcionando a partir de regímenes liberales y democráticos. Entonces, hace esa comparación de la calidad de los ingenieros, por ejemplo, el nivel de ingenieros que pueden existir en los actuales países ex-soviéticos de la Europa del Este y el potencial que tienen para los efectos de contribuir a su desarrollo económico, etc. Entonces, es un libro lleno de claves analíticas de gran penetración histórica, antropológica, que nos ofrece un cuadro de la situación actual del mundo verdaderamente interesante, muy atractivo. Repito que su tesis, o una de sus tesis de sus conclusiones, es el hecho de que Rusia, con Putin a la cabeza, y como un bastión, digámoslo así, de todo, y esto aquí lo conecto con mi anterior intervención, con Putin y Rusia como una sociedad que está convirtiéndose en un bastión antiprogresismo woke, para ponerlo en esos términos, ¿sí? Esa es la cuestión, para conectar con lo que dije en mi charla anterior. Rusia está convirtiéndose en el último bastión, el último baluarte de la civilización que está contra la desintegración progresista, woke, liberal, individualista, hedonista, que en Estados Unidos está encontrando su máxima expresión. Más o menos esto es de lo que trata este libro tan interesante. Repito que es muy difícil resumirlo porque es muy compleja su estructura y está llena de información. Está subrayado por todos lados, referencias bibliográficas apuntadas, libros prácticamente ya los tengo, ya los estoy revisando, y prácticamente Emmanuel Todd para mí es uno de los principales analistas del presente. Le seguiré siguiendo la pista. No hablo francés, pero hay muchas traducciones de su obra al español o al inglés y yo lo recomiendo muchísimo. Esto es todo por hoy. La decadencia de Occidente, Emmanuel Todd.